Muy buenas tardes. ¿Cómo están, estimados estudiantes? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Bueno, qué chévere tenerlos en el desarrollo de este curso. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a tomarnos algunos minutos para comentar algunas cosas. La primera indicación que quiero solicitar a cada uno de ustedes es que llenemos la lista de asistencia. Generalmente la lista de asistencia la vamos a llenar al final de cada sesión de trabajo. Sin embargo, hoy, por ser la primera vez, vamos a diligenciar esa parte en este instante, por favor. Vamos desarrollando esa cuestión mientras les voy comentando algunas cuestiones sobre el curso. La primera indicación, estimados estudiantes. En este curso, nosotros vamos a desarrollar un refuerzo sobre algunas temáticas que se trabajaron en análisis instrumental. En ese orden de ideas, como primera medida, quiero comentarle que no tiene ningún valor en cuanto a nota. Es decir, nosotros no vamos a tener en cuenta el desarrollo de este curso para que se dé un valor agregado, por ejemplo, en su acumulado en la sábana de notas, ¿de acuerdo? No hay ningún requerimiento académico que usted deba desarrollar referente a la obtención de una nota. Como segunda medida, este curso es totalmente gratis, es decir, que aprovéchelo, disfrútelo, emociónese, porque la idea es que usted aprenda mucho en el desarrollo de estas sesiones de trabajo. Bien, dicho esto, entonces, no olvide, entonces, por favor, nos anotamos en la lista de asistencia. Por otra parte, quiero solicitarles de manera muy especial que nos matriculemos en el curso Classroom, ¿de acuerdo? Previamente ya hemos enviado un correo electrónico con el código para que usted se pueda inscribir, ¿de acuerdo? Allí usted podrá tener acceso al material que vamos a trabajar en cada clase. ¿Listo? No se le vaya a olvidar. Es importante entonces que se matricule y por lo tanto, pues, pueda acceder a la información que día a día vamos utilizando en cada una de las sesiones de trabajo. Bien, vamos entonces a iniciar el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Présteme mucha atención un momento, por favor. En las sesiones de trabajo se van a desarrollar diferentes momentos, espacios, y voy a comentar algunos que desarrollaremos, por ejemplo, el día de hoy. En una primera parte vamos a hacer un pequeño resumen conceptual de algunos parámetros que usted debe tener en cuenta para la preparación de soluciones, para los cálculos, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a desarrollar los ejercicios que desee de la guía de ideas previas o la actividad número 1 que ya se había propuesto, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos a mostrar cuál es la siguiente actividad,
¿de acuerdo? Para el día viernes. Resulta, en tal caso, que si usted no ha desarrollado los ejercicios, no se preocupe. Si ya los desarrolló, no se preocupe, igual los vamos a revisar, ¿de acuerdo? Lo mismo para la siguiente actividad, es decir, constantemente usted estará desarrollando cada uno de los ejercicios que se están proponiendo. Bien. Por otra parte, me permito comentarles que institucionalmente ustedes van, o más bien, pueden acceder a un espacio de tutoría de martes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Todos los días tendremos entonces ese espacio institucional para que usted desarrolle o resuelva sus dudas. ¿De acuerdo? Ese es el espacio institucional, pero si usted tiene una duda a las 7 de la mañana, a las 9, ¿sí? No hay problema, envíelas. El medio de comunicación para resolución de dudas será el chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? A través de ese chat, nosotros desarrollaremos entonces esos espacios de tutoría para que de esa forma usted pregunte, resuelva dudas, que quiere verificar si ese ejercicio está bien hecho, con todo gusto, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. Nuevamente, entonces, bienvenidos. E iniciamos. Recuerde, si hay alguna duda, alguna inquietud, la hacemos saber, por favor, a través de chat o a través de micrófono abierto. Bien, resulta que el manejo de las soluciones requiere que nosotros tengamos presentes dos parámetros. Uno de ellos será el soluto y el otro será el solvente. Cuando nosotros desarrollamos los cálculos para la preparación de soluciones, nosotros debemos establecer sobre todo la cantidad de soluto. Por eso es que nosotros desarrollamos, o nuestro objetivo será calcular una masa o un volumen. ¿Por qué? ¿O de qué dependerá ello? Si es un soluto sólido, tendremos que calcular una masa. Si es un soluto líquido, tendremos que calcular un volumen. ¿De acuerdo? Eso como primera medida. Siempre que tengamos que realizar cálculos en la preparación de soluciones, tendremos que enfocarnos sobre todo a determinar la cantidad de soluto. Bien. Por otra parte, cuando trabajamos la preparación de soluciones, nos referimos a un concepto o a un par de conceptos que se asocian con el disolver y con el solubilizar. Experimentalmente, lo que nosotros buscamos es que usted aprenda este proceso, el agitar. Toda preparación de soluciones requiere que usted agite una mezcla para formar una fase, es decir, un proceso homogéneo, una sola fase. ¿Estamos de acuerdo? Que usted llamará entonces una solución acuosa. ¿Por qué se llamará una solución acuosa? Porque al disolver o al solubilizar un soluto por agitación en agua, vamos a preparar algo que llamaremos una solución acuosa. No lo olvide, podemos tener un soluto líquido, perdón, un soluto sólido y debemos medir masa. Tenemos un soluto líquido, debemos medir volumen. Para eso hacemos los cálculos, para determinar qué cantidad de soluto debemos medir. Bien, debido a que nuestro solvente es el agua, podemos categorizar las sustancias que vamos a disolver en dos o en tres, más bien, espacios. En esta primera
columna, por ejemplo, tendremos las sustancias que sí se disuelven en agua. Pueden ser sustancias polares o pueden ser sustancias iónicas. En el caso en el que se disuelven, podremos mencionar que esas sustancias son hidrofílicas. Mientras que aquellas sustancias que no se disuelven en agua se llamarán sustancias hidrofóbicas, perdón. Y su tipo de naturaleza frente al enlace químico será apolar. ¿Esto? Son sustancias que en sus interacciones se clasifican como apolares. Por otra parte, hay sustancias que tienen zonas hidrofílicas y zonas hidrofóbicas. A ese tipo de sustancias las llamaremos anfipáticas. ¿De acuerdo? Tendremos entonces lo hidrofílico que se disuelve en agua, lo hidrofóbico que no se disuelve en agua y lo anfipático que tiene zonas hidrofílicas y zonas hidrofóbicas. Bien. Otro aspecto teórico importante se refiere a la utilización de una ecuación para mostrar que las sustancias, como las sales, tienen una facilidad en el agua, y es que se pueden ionizar o disociar. Este término se asocia o es sinónimo de separar. Muchas sustancias que se disuelven en agua tienen esta característica, se ionizan o se disocian, es decir, se separan en catión y en anión. Vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros disolvemos algo en el agua, se puede clasificar en electrolitos y en no electrolitos. La condición, estimados estudiantes, es que se disuelva en agua. ¿De acuerdo? Cuando una sustancia se disuelve en agua, podemos clasificarlo en electrolito fuerte, en electrolito débil o bien en no electrolito. No lo olvide. El objetivo es que se disuelva. Bien, miremos acá este ejemplo de esta sal. Nuevamente, esta sal se separa, ¿de acuerdo? Cuando hay una separación, vamos a decir que es un electrolito. Por otra parte, si tenemos azúcar, el azúcar se disuelve en agua, pero no forma iones, no se separa. Eso significa que esta sustancia es un no electrolito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En ese orden de ideas, vamos a continuar. Dudas, preguntas, inquietudes, solicitudes al respecto. Bueno. Vamos a ver. ¿Listo? Bien. Usted ya lo sabe. Vamos a seguir, vamos a continuar revisando entonces el componente teórico. Bueno, resulta que algunas sustancias, por ejemplo el metanol, ¿cierto? Se disuelven de manera diferente a las sales. Vamos entonces a identificar ese proceso. Según esta explicación teórica, estimados estudiantes, el metanol es una sustancia que yo la puedo clasificar como electrolito o como no electrolito. ¿Qué opinan ustedes?
No electrolito. Muy bien. En Perfecto, muy bien. Chócalas. El metanol es una sustancia que al disolverse en agua no se separa y por lo tanto es un no electrolito. Muy bien. Por otra parte, miremos el ácido acético. El ácido acético es un electrolito, pero es clasificado como débil. Por el momento, no vamos a mostrar las evidencias que permiten desde lo teórico que usted determine que es un electrolito débil. Por ahora, no nos vamos a preocupar por ello. En la próxima semana vamos a empezar a trabajar desde este proceso. Asimismo, el ácido clorhídrico se va a ionizar y se separa completamente. En ese orden de ideas, podemos decir que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte o un electrolito fuerte. Observemos en la parte superior, estimados estudiantes. El aceite de cocina es una sustancia insoluble, ¿cierto? No se disuelve en agua, es decir, que es hidrofóbico. ¿Qué sucede? ¿Qué significa ello? Que no se clasificará ni en electrolito ni en no electrolito. En ninguna de las dos categorías se va a acomodar, porque el requisito es que se disuelva en agua. Bien, bueno, retomamos, no lo olvide. Si se disuelve, puede ser electrolito o no electrolito. Si no se disuelve, como el aceite, no se clasifica, no se tiene en cuenta. Bien, ya pasando a un aspecto referente a los cálculos, estimados estudiantes, vamos a indicar que la concentración, ¿cierto? Será la expresión de una cantidad de soluto presente en una cantidad de solución. Generalmente eso es lo que nosotros relacionamos, la cantidad de soluto presente en una solución, ¿de acuerdo? En esta imagen o de esta imagen rescatamos estos términos que son palabras clave. Hablaremos de lo concentrado y hablaremos de lo diluido. Cuando hablamos de lo concentrado, lo clasificamos así, una solución la clasificamos de esa forma debido a que su concentración es mayor o igual a 1 molar. Si su concentración es menor, debemos indicar que es una solución diluida. Bueno, ¿cuáles son esas formas o esos métodos o esas unidades de concentración? Nosotros vamos a hacer énfasis sobre todo en este porcentaje masa a masa. Se denomina la pureza. También vamos a hacer énfasis en este porcentaje masa a volumen. Es la que más se utiliza, estimados estudiantes. También vamos a trabajar lo que es la molaridad, es decir, nuestra unidad química predilecta. Haremos algunos desarrollos o trabajos sobre titulación y por lo tanto usaremos la normalidad. Y a petición, ¿cierto? Frente a la revisión de trabajos desarrollados en bioquímica, también se va a trabajar partes por millón. En bioquímica, las profesoras encargadas del componente de laboratorio han utilizado mucho esta unidad de concentración. Por lo tanto, aquí también vamos a hacer un pequeño repaso al respecto. ¿Vale? ¿Vale? Para que entonces, por favor, tengamos presentes cada una de estas unidades. Cuando no, excelente pregunta hacen acá en el chat. Cuando una sustancia es anfipática, por ejemplo, las proteínas son sustancias anfipáticas. Lo que hacemos generalmente es preparar soluciones de baja concentración.
porque en un instante de tiempo, si agregamos una gran cantidad, dejan de comportarse como soluciones y se transforman en suspensiones o coloides. Y en ese caso ya no podremos tener una concentración como la que trabajamos acá. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tenemos sustancias anfipáticas, lo recomendable es preparar soluciones de baja concentración para evitar que de una solución por tamaño de partícula se convierta en un coloide o bien en una suspensión. ¿Sale, vale? Para que por favor entonces lo tengamos presente. Le doy entonces un primer ejemplo, las proteínas, ¿listo? Los mismos aminoácidos también, ¿listo? No confundamos la parte de aminoácidos con anfótero. Anfótero y anfipático son cuestiones y conceptos totalmente diferentes, ¿listo? Lo anfipático, que es lo que estamos trabajando acá, se refiere a que tiene zonas polares y zonas no polares. Por ejemplo, los alcoholes, ¿de acuerdo? Los alcoholes tienen cierto comportamiento anfipático. Eso significa que tienen zonas polares y zonas no polares. Lo más recomendado frente a procesos analíticos de laboratorio es que se preparen a baja concentración. Recuerde que no estamos hablando de las bebidas alcohólicas. Eso ya es otra cuestión. Otro ejemplo importante también es lo referente a los azúcares, a los carbohidratos. Los carbohidratos también pueden comportarse como sustancias anfipáticas, ¿de acuerdo? Zonas polares, zonas no polares. Lo sugerido entonces es que preparemos soluciones de estas sustancias de baja concentración. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a expresar los porcentajes? Resulta que cuando decimos un porcentaje masa-masa o una pureza, nosotros decimos que mencionamos gramos de soluto en 100 gramos de solución. Eso sería la pureza. Recuerde que así la mencionamos en el laboratorio o para preparar soluciones. Cuando hablamos de un porcentaje masa o volumen o peso a volumen, nosotros asociamos unos gramos de soluto en 100 mililitros de solución para efectos de agilizar el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos mencionan que hay una solución al 5% peso a volumen, manifestamos que tenemos 5 gramos de ese soluto en 100 mililitros de solución, ¿de acuerdo? Y lo estimamos de esa manera. Bien, una cuestión importante, estimados estudiantes. Empezamos a hablar de un término que se llama ideas alternativas. ¿Qué significa ese término? Son ideas que nosotros, siendo estudiantes, exponemos, proponemos y pueden tener una probabilidad de error. Me explico. Podemos asociar un término, usarlo y proponerlo y obtener una respuesta correcta. Pero debido a que son alternativas, la respuesta tiene una probabilidad de que sea correcta y otra parte restante de esa probabilidad se enfoca o se aplica a que nos equivoquemos. Me voy a explicar de una manera un poco más clara. No olvide las ideas alternativas. Disculpe. Durante la semana, una persona se comunicó para manifestar
o para solicitar explicación sobre lo siguiente. Vamos a colocarlo acá. En otro ejemplo, tenía que agregar 2,5 gramos de un soluto, ¿de acuerdo? En 100 gramos, perdón, en 100 mililitros de agua, ¿de acuerdo? 2,5 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, perdón. Esta persona inicialmente me indica que como son 2,5 gramos de soluto, ¿de acuerdo? Tendría que agregar 97,5 gramos de mililitros de agua. Le repito, lo que esta persona propuso. Como habría que medir 2,5 gramos de soluto, se tenían que medir 97,5 mililitros de agua para completar los 100 mililitros. Referente a la explicación que se le dio, yo le comenté, no olvide que las masas son aditivas, es decir, las masas usted las puede sumar, pero el volumen no. Asimismo, si yo tengo valores de masa, serán diferentes a valores de volumen. Y como conclusión le comenté, recuerde que la masa, perdón, la masa y el volumen no se deben sumar. Es decir, que si quiere disolver 2,5 gramos de un soluto en 100 mililitros, deberá agregar 100 mililitros de agua, porque la masa y el volumen no se suman. ¿Qué significa esto? Yo le propuse este ejemplo. Tiene que preparar 500 mililitros de solución, agregando 5 gramos de soluto. Yo le pregunté, ¿qué cantidad de agua debemos agregar? Esta persona me respondió, 500 mililitros, ya que el soluto es sólido. Y en este caso, el volumen de agua será el volumen de la solución. Terminó la explicación esta persona diciendo que asociaba esta temática con el frutiño, que cuando ella adicionaba el frutiño al agua, notaba que si medía 100 mililitros de agua y agregaba el frutiño, el volumen no cambiaba. Yo le dije que en efecto es un proceso válido y que por favor nunca olvidara que la masa y el volumen no se deben sumar y que si el soluto es sólido, el volumen de agua es el volumen de la solución. Lo mismo le comento a cada uno de ustedes. No lo olvide. A veces realizamos los cálculos, ¿sí? Y nos dicen, bueno, ¿cuánto tiene que medir en masa? 5 gramos. Y si tiene que preparar 100 mililitros, ¿cuánto debe agregar de agua? Los mismos 100 mililitros. No lo olvide. La masa y el volumen no se pueden sumar. ¿De acuerdo? Más o menos. Ya vamos desarrollando este término al respecto de la preparación de soluciones. Una última cuestión. Debido a que la masa es diferente al volumen, se crea el término densidad. Es decir, cada solución tiene una densidad diferente. Algo que quiero compartir con ustedes es otra idea alternativa, estimados estudiantes. Ya les voy a mostrar una última en algunos minutos. Vamos con la segunda. Siempre que nos mencionan un enunciado en el que dice que hay un volumen y que hay unas cosas y que da unas vueltas y bueno, etcétera, etcétera, y al final nos muestran una densidad, lo primero que nosotros tratamos de utilizar
es la densidad. Yo le pido el favor que utilicemos la densidad como último recurso o proceso. ¿Por qué? Porque el objetivo de la densidad es pasar de masa a volumen o de volumen a masa, una misma sustancia. Miremos acá, la densidad no es una unidad de concentración, es decir, que no me muestra la relación entre un soluto y un solvente. Me muestra la relación entre la masa y el volumen de una misma sustancia o de una misma mezcla. ¿Sale y vale? Segunda idea al respecto. Recuerde que la primera es que la masa y el volumen no se deben sumar. La segunda, la densidad en los cálculos es lo último que se debe utilizar. Bien. Resulta que la molaridad es una de las unidades de concentración que más vamos a utilizar. ¿Mm? Resulta que la molaridad es vista como los moles del soluto sobre un volumen en litros. ¿Mm? Resulta que aquí también tenemos una concepción alternativa o una idea alternativa. Y es que si yo les solicito que calculemos moles, lo primero que usted trata de conseguir, buscar o a lo que recurre es a este proceso. Para sacar moles, el primer proceso será obtener una masa en gramos y luego dividirlo en el peso molecular. Bueno, esa es una primera opción. Resulta que a través de la ecuación de molaridad, que es esta, molaridad es igual a moles de soluto sobre un volumen de solución en litros, pongámoslo más bien acá, en litros, ¿cierto? Yo obtengo o calculo la molaridad. Entonces, si este volumen lo pasamos acá a multiplicar, tendremos esta relación para calcular las moles. Moles es igual al volumen de la solución en litros multiplicado por la molaridad. Entonces recuerde que tenemos dos formas de obtener moles y la que más se utiliza en la preparación de soluciones es la que se encuentra señalada en color rojo. Un volumen multiplicado por la molaridad. ¿Sale y vale? Bueno, vamos a hacer una indicación especial al hablar de la normalidad. Nosotros hoy no nos vamos a dedicar a trabajar esta unidad de concentración, pero sí vamos a trabajar lo que significa un equivalente gramo. Resulta que para sacar el número de equivalentes debemos mirar qué aporta cada tipo de sustancia. Nosotros sobre todo vamos a hacer énfasis en los ácidos, las bases y las sales. Cuando nosotros miramos acá un ácido, ¿qué aporta al agua? Eso es lo que debemos mirar para determinar los equivalentes. ¿Qué es lo que está aportando al agua? Cuando hablamos de un ácido, aporta iones hidronio y eso genera una disminución en el pH. Por lo tanto, el número de equivalentes será el número de hidrógenos. Para una base, ¿cómo determinamos el número de equivalentes? Con el número de hidroxilos que aporta a la solución. Sí, señor. Con eso cantidad de OHs que está aportando. Muy bien. Chócalas. Y para una sal,
¿Qué hacemos para una sal? ¿Quién nos brinda su opinión? Bueno, cero estrés. Vamos a explicar. Depende de su estado de oxidación y de la cantidad de átomos que tenga el catión. ¿Estamos de acuerdo? Depende del estado de oxidación y la cantidad de átomos que tenga el catión. ¿Quién, por favor, nos brinda? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? Perdón, me quedé leyendo unas indicaciones en el chat. Muy bien. Vamos a verificar. Eso significa que ¿cuántos equivalentes tiene esta sal, estimados estudiantes? Muy bien. Chócalas. Tiene un equivalente. Muy bien. Un equivalente. Bueno. ¿Y esta sal cuántos equivalentes tiene? Bueno, vamos a mirar entonces. Resulta que lo primero que verificamos, muy bien por la participación, chócalas. En efecto, lo primero que miramos entonces es el estado de oxidación de ese catión. Al verificar, entonces tiene un estado de oxidación +1, pero como tenemos dos átomos de sodio, tendremos entonces dos equivalentes. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de esta sal? ¿Cuántos equivalentes tiene? Bueno, vamos a mirar entonces. Resulta que el estado de oxidación del catión, en este caso es el hierro. Su estado de oxidación es +2. En ese orden de ideas, como solo hay un átomo de hierro, entonces indicamos que tiene dos equivalentes también. Bueno, la prueba de fuego. Vamos a mirar. Mientras yo voy organizando los subíndices, por favor vaya pensando cuántos equivalentes tiene esta sal. Vaya analizando, vaya pensando, vaya mirando. Cuéntemelo todo. Hay un silencio absoluto. ¿Qué valor podría ser? Anímese, arriésguese.
Bueno, chévere. Vamos a verificar entonces. Muchas gracias. Resulta que el estado de oxidación del hierro en este caso es +3. Resulta que en ese orden de ideas, como son dos átomos de hierro, hacemos la multiplicación. O sea que nos da un total de 6 equivalentes. Bien, vamos a realizar entonces acá un pequeño ejercicio. Quiero que ustedes me brinden su opinión al respecto. ¿Cuántos equivalentes gramo hay en... Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede calcular esto? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Qué datos debemos utilizar para poder realizar este proceso? Cuénteme, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué debemos utilizar para encontrar algo que llamamos equivalentes gramo? Muy bien, el peso molecular. En efecto, ¿cuál será el peso molecular de esta sal, estimados estudiantes? ¿Quién nos brinda el valor? Bueno, muchas gracias. 58,44 gramos. Aquí que ponemos en la parte superior que colocamos, estimados estudiantes. Cuéntemelo todo. No, recuerde que vamos a buscar equivalentes, no moles. Bueno, muy bien. En efecto, el número de equivalentes, que en este caso tiene un valor de 1. En efecto, muy bien. Chócalas. Un equivalente gramo. Aquí le ponemos equivalente gramo es porque lo asociamos con el peso molecular. Otra cuestión, no lo olvide también, no hay problema, pero igual lo menciono. Esta línea es un guión, es decir, separa dos términos. No estamos indicando que es una resta, ¿de acuerdo? Para que, por favor, no lo olvide. ¿Cuánto nos da? ¿Qué valor tenemos entonces?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos entonces un primer ejercicio. Vamos a hacer este, por favor. En 100 gramos de esta sal, ¿cuántos equivalentes gramos hay? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos entonces a empezar el cálculo. ¿Qué debemos poner en la parte inferior, estimados estudiantes? Muchas gracias. 142,04 gramos. Y arriba, ¿cuántos equivalentes? Bueno, ¿cuánto nos da? Perfecto, dos equivalentes. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces el cálculo referente a equivalentes gramo. Bueno, en este momento entonces vamos a desarrollar la revisión de los ejercicios iniciales. Permítame un momento, por favor. Vamos a compartir. Bien, estimados estudiantes, ¿qué ejercicio desean que verifiquemos, que revisemos de estos cuatro planteados para el taller inicial? ¿Cuál desean que revisemos? Bueno, perfecto. Vamos a empezar a mirarlos entonces. ¿Listo? Sale y vale. Bien. Bueno, chócalas. Resulta que en ese orden de ideas,
Lo primero que vamos a revisar en el enunciado será esta primera frase. Nos dice que se preparan 500 mililitros, ¿de acuerdo? De una solución. Es decir, que en un frasco o en un recipiente, por el momento no hay problema de cuál sea. ¿Mm? Se va a preparar una solución. A partir, significa que si me indican a partir, lo asociamos entonces con que hay otro frasco, que se llamará entonces frasco del reactivo. Ojo, porque sabemos que será un reactivo líquido, porque nos van a brindar un valor de densidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera pauta que nos puede brindar el enunciado. Bueno, en realidad son dos. Vamos a resumirla. La primera, que hay dos momentos, sustancias, preparados, frascos, como quiera verlo. Hay un frasco que me indica lo que se va a preparar o la parte final, que será este azul en este caso, cuyo volumen será 500 mililitros, ¿cierto? Y que hay un frasco inicial que se llamará frasco del reactivo, que es líquido, porque nos brindan un valor de densidad, ¿cierto? Entonces, dos cuestiones, vuelvo y retomo. Primero, que hay dos recipientes, dos frascos, el inicial y el final. Segundo, tenemos un frasco del reactivo que es líquido, porque me brindan un valor de densidad. Tercera cuestión, igual de importante que las otras, me brindan una pureza. Y es aquello, óigase bien, la pureza es aquello que es más difícil de entender para qué se usa en la preparación de soluciones. ¿Listo? Por último, bueno, aquí está la concentración. Por último, miremos acá abajo. El objetivo es encontrar un valor de masa, ¿cierto? Si el soluto es sólido o un volumen si el soluto es líquido. ¿Mm? Y ojo a esta segunda frase. Cuando nos entregan un valor de pureza, significa que debemos medir más de la cantidad requerida. Vamos a mirar a qué nos referimos con esa indicación. Yo le digo a cada uno de ustedes lo siguiente. Por favor, saque del frasco 8 gramos de ácido nítrico. Óigase bien. Ojo porque la pregunta es tramposa. Yo le pido el favor a cada uno de ustedes lo siguiente. Requiero 8 gramos de ácido nítrico de ese frasco del reactivo. ¿Cómo se hace? ¿Mm? Entonces usted dice, no, pues fácil, yo saco, tomo con un instrumento, bueno, ¿sí? Cualquier opción estaría bien, pero el problema no está en el procedimiento, el problema está en la cantidad. Estimados estudiantes, este frasco de reactivo del ácido nítrico es un frasco que tiene un reactivo puro. Le repito la pregunta. Este recipiente amarillo que está ahí contiene un reactivo puro, ¿sí o no? No, bueno,
Listo. Muy bien. Chócalas. En ese orden de ideas, como no es puro, yo debo medir más. Me explico. Tómelo con calma, no se preocupe. Vamos explicándolo con calma. Si yo, como jefe de laboratorio, hipotéticamente hablando, ¿listo? O como su jefe, le digo, chera, o le digo, chera, 8 gramos de ácido nítrico. Y usted saca del frasco 8 gramos, efectivamente no tendrá realmente 8 gramos de ácido nítrico, porque resulta que este frasco tiene 63% o 63 gramos de ácido nítrico y el resto serán otras sustancias, generalmente agua, que nosotros llamamos impurezas. Es decir, que para calcular o para obtener 8 gramos de ácido nítrico debemos medir más. ¿Listo? Para alcanzar un valor real. ¿Cómo vamos a determinar eso? Yo tengo 8 gramos de ácido nítrico. Voy a asociarlo con la pureza. La pureza es lo que me permite obtener un valor real. Estimados estudiantes, ese 63, ¿dónde se va a colocar? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Bueno, recuerde que vamos haciendo con calma. No olvide, volvemos a mencionar. Si yo le pido a usted 8 gramos de ácido nítrico y si usted saca del frasco 8 gramos, realmente tiene 8 gramos de ácido nítrico. ¿Será que sí o será que no? Bueno, recuerde que cuando no tenemos sustancias puras, hay que medir más. Si yo coloco el 63 arriba y el 100 abajo, ¿eso me va a dar más o me va a dar menos? Menos. Y resulta que yo quiero que me dé más. Entonces, ¿dónde coloco ese 63? ¿Arriba o abajo? Correcto. Yo quiero o debo, discúlpeme, obtener una cantidad real de ese ácido nítrico, ¿cierto? Entonces resulta que como es una pureza de 63 gramos de ácido nítrico,
en 100 gramos del frasco. Eso significa entonces que cuánto debo medir para tener 8 gramos reales de ácido nítrico. ¿Cuánto me da esta operación? Bueno, eso significa que para tener 8 gramos reales de ácido nítrico, debemos medir 12,69 gramos del frasco. Y eso depende entonces de la pureza. No se le olvide, es el proceso más complejo de interpretar y de entender en la preparación de las soluciones. El uso de la pureza. Bien, en este momento vamos a desarrollar entonces los cálculos para el primer punto. Nos dicen que se preparan 500 mililitros de solución, nos dan otros datos y al final nos dicen que tiene una concentración de 0,5 molar. Esos son los dos datos que debemos utilizar generalmente de primero. El volumen de preparación y la concentración. En un 90% siempre serán nuestros datos sugeridos para iniciar el proceso. Quiero indicarle una pregunta. ¿Por qué aquí yo escribo 0,5 gramos de 0,5 litros de solución? Perdón. Así es. Resulta que hemos convertido los 500 mililitros a litros, porque las unidades de molaridad son moles de soluto sobre litros de solución. En este caso, la unidad de concentración se lee de la siguiente manera. Son 0,5 moles de ácido nítrico. Por ejemplo, si yo le pidiera que calculara o que preparara una solución 1 molar, se leería entonces una mol de ácido nítrico en un litro de solución. Bien, en este caso ya tengo el proceso matemático para calcular moles. ¿Qué valor tenemos al respecto, estimados estudiantes? Chócalas. Muy bien. Resulta entonces que tenemos 0,25, perdón, moles de ácido nítrico. ¿Qué hacemos ahora? ¿En qué podemos convertir este valor de moles, estimados estudiantes? 0,25 moles. ¿En qué lo podemos convertir? ¿O a qué lo podemos convertir? Muy bien.
¿Qué podemos utilizar entonces para convertirlo en gramos? Mm, Muy bien. ¿Qué valor de peso molecular tenemos para el ácido nítrico? ¿Qué cantidad de gramos tenemos en total? ¿Qué resultado obtenemos? Bueno, el frasco de ácido nítrico, estimados estudiantes, ¿está puro o está impuro? Le repito, bueno, está impuro. Significa que debo medir más, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cómo sé cuánto de más debo medir? No olvide que en este proceso es donde nosotros aplicamos la pureza. ¿Dónde vamos a colocar la pureza? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Eso, 63 gramos de arriba, 100 gramos del frasco. ¿Qué valor obtenemos? Muy bien, ¿cuánto nos da? Bueno, este es un reactivo sólido o líquido.
líquido. Muy bien, no olvide que cuando nos brindan en el enunciado un valor de densidad, asumimos, asociamos, determinamos que es un reactivo líquido. Bien, vamos a utilizar esa densidad entonces. ¿Qué volumen nos dará entonces, estimados estudiantes? Bueno, bien, es decir, que hemos hecho el cálculo para la preparación de soluciones. No olvide entonces cada momento, cada idea, cada expresión en esos cálculos. Primera fase, asociar el volumen de preparación con la unidad de concentración. En este caso, ese cálculo nos brinda una cantidad de moles. Como se generan moles, nosotros hacemos la conversión de moles a gramos. Resulta que, como no es una sustancia pura, debemos obtener los gramos reales del frasco. Y al obtener los gramos reales del frasco, utilizando la pureza, los vamos a convertir en mililitros porque es un reactivo líquido. ¿De acuerdo? Tenemos entonces cuatro momentos. Relacionar volumen con concentración, convertir de moles a gramos usando el peso molecular, convertir a valor real de frasco usando la pureza y luego convertir en volumen usando la densidad. Esos son los cuatro momentos en la preparación para este caso. Bien, vamos a revisar entonces el segundo. ¿Con qué dato quieren que iniciemos el proceso? Pida, ¿con cuál dato? Del segundo, del segundo. Ya ahorita revisamos el tercero. Es válido, sí señor, es válido, no hay problema. ¿Con qué data empezamos? Diga a ver, escoja de ese segundo ejercicio con qué dato empezamos los cálculos. Bueno, resulta que nos proponen que 100 mililitros de jarabe contienen 250 miligramos del principio activo. En ese orden de ideas nos dicen indique el volumen diario. Perfecto. Vamos entonces a iniciar con ese
factor con esa conversión. Entonces nos dice que 100 mililitros de jarabe tienen una concentración de 200 o una cantidad, perdón, de 250 miligramos de Pacifen. ¿Qué debo cancelar? ¿Los mililitros o los miligramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debemos cancelar? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Bueno, vamos a mirar con qué lo podemos cancelar. Bien, nos dicen que a cada niño se le debe dosificar 3 miligramos día por cada kilogramo. Bueno, ya cancelamos miligramo. ¿Qué nos falta cancelar, estimados estudiantes? Muy bien, en ese orden de ideas, vamos a cancelar esos kilogramos con la masa del niño, 20 kilogramos. ¿Cuánto nos da el resultado? Muy bien, bien. Vamos a pasar al tercero y el cuarto queda pendiente para revisión. Bien. ¿Con qué datos debemos empezar siempre, siempre, siempre la preparación de soluciones? Cuéntemelo todo. Haga memoria. ¿Con qué datos siempre, 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 siempre debemos empezar? Muy bien. El volumen y qué más. Chócalas. Resulta entonces que tenemos que utilizar 0,25 litros de solución y lo vamos a asociar, en este caso, con la molaridad. Es 1 molar. Significa entonces que es una mol de ácido sulfúrico. ¿Qué valor nos genera esta operación? Nos genera este valor y estas moles. O bien, la unidad será moles. ¿Qué hacemos con ese valor, estimados estudiantes? ¿En qué lo debemos convertir? Muy bien.
Recordemos que lo convertimos a gramos usando el peso molecular. ¿Cuál es el valor del peso molecular del ácido sulfúrico? Chócalas. ¿Cuánto nos da ese valor, estimados estudiantes? ¿Esta sustancia está pura o está impura? Bueno, como está impura, debemos aplicar esa pureza. No lo olvide que el porcentaje va abajo y el 100 va arriba, porque debemos obtener un valor real. ¿Cuánto nos da? Bueno, este reactivo se encuentra en estado líquido o en estado sólido. Bueno, entonces hay que aplicar la densidad. ¿Cuánto nos da entonces? Bueno, es de 0,58 mililitros del frasco. Muy bien, ahí ya hemos terminado entonces los cálculos para este tercer punto. Queda pendiente entonces para su resolución el punto número 4. Bien, 2 segunditos, por favor, mientras vamos a colocar la actividad a seguir. Un momento, por favor.
Bueno, en este momento se ha enviado una invitación a su correo electrónico para modificar un archivo en Drive. Ya lo vamos a compartir en pantalla. Resulta entonces que ya lo vamos a colocar. Un segundo, por favor. Listo. Ya se encuentra entonces disponible la información para desarrollar el ejercicio. Acá vamos a quitar este porque vamos a trabajar modalidad. ¿Qué pasa entonces, estimados estudiantes? Ojo, lo primero que le voy a indicar, vamos a señalar este o con este, yo inicio la próxima sesión de clase, lo voy a empezar a desarrollar, ¿de acuerdo? Recuerde que el día viernes vamos a trabajar todo lo relacionado a la preparación en el laboratorio, la simulación de la preparación. Aquí yo le traigo a colación una serie de ejercicios. Desarrolle los que desee. Si usted quiere trabajar los 7 ejercicios, bienvenido, es válido. Si quiere hacer 3, si quiere hacer 2, si quiere hacer uno, no hay problema. Ustedes en este momento tienen libertad de desarrollarlo. Puede desarrollarlo en este archivo Drive, puede desarrollarlo en otro documento, puede desarrollarlo en otro, por ejemplo, puede desarrollarlo en su cuaderno, no hay problema. Lo importante es que usted practique, que usted repase, que usted tenga la posibilidad de entender, de aplicar todos sus conocimientos. ¿Qué se dará cuenta en este proceso? En este proceso, usted observará que tendrá ejercicios que probablemente desarrolló en análisis instrumental. Tendrá ejercicios que probablemente en otras asignaturas también se trabajaron como ejercicios de parcial. Usted también verá que hay unos ejercicios que se parecen o que son similares a trabajos que se desarrollan en otras asignaturas posteriores al análisis instrumental. Es decir, que usted aquí tiene una mezcla de lo que fue, de lo que es y de lo que será el cálculo en la preparación de soluciones. En este orden de ideas, por favor, arranquemos. En este momento vamos a activar el chat de WhatsApp y vamos a empezar a resolver sus dudas. Recuerde, si en este momento quiere avanzar en el desarrollo de sus ejercicios, vamos adelantando, no hay problema. Cada uno de ustedes va a su ritmo.